es en la semana 12 es bloqueo. En la semana 13 es gato, lo que está acá ya inhalatorio. Técnica de anestesia parcialmente intravenosa, que es inhalatoria, que está programada en la semana 13. Ya, bueno, solo ha cambiado. Sí, la puse así. Lo que pasa es que por mí es así, pero lo que pasa es que los materiales yo tenía que guardar. Y esa semana en la semana 13 es como el gato. Sí, semana 13 es como el gato, de ahí se mantiene como le hemos dicho. Y en la 14 es su final práctico, es una cancha. Sí, la 15 es ejecución. De 2 semanas vamos a ver los casos. Julia, ¿no? Sí, José Llanos. Ninguno se ha tirado, ¿no? Ahorita se queda una semana. El viernes. Teniendo los. No, es una respuesta, tienes razón. Lo voy a poner. ¿A dónde quieren que lo ponga? Parcial. Ah, no, el S1 pesa más, profe. Le voy a poner ese uno. ¿Ven? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, sí. Entonces le decimos un poco a su esposa. No me olvido. Lo voy a subir. Ya, chicos. Vamos a hablar de anestesia inhalatoria. ¿No? Dentro de la anestesia inhalatoria, bueno, es un trabajo de fármacos volátiles, lo que han leído incluso en el artículo que les mandé, ¿no? Menciona bastante de la facilidad de este fármaco y por eso le dan esa relatividad, ¿no? Una segura, que es más seguro, entre comillas, ¿no? Es relativo, como ya les comenté el hecho de a veces que la técnica de anestesia que ustedes saben depende mucho del paciente y depende también del procedimiento a hacer y también no olvidar que depende de las herramientas que tengan, ¿no? Esta anestesia sí, por el metabolismo que se presenta en el fármaco, estos fármacos, esta familia de fármacos, los hace seguros, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque no es apto para todos los pacientes. Entonces, como les comenté, ¿no? Una generalidad que es una anestesia segura, debido a que la verdad es que no se necesita, pues, o no se maneja un tema de miligramos por kilogramo, ¿no? La eliminación suele ser más rápida en comparación con el endovenoso y se puede modificar o salir en caso de que hagan secundarios más rápidos. Si lo vemos de ese aspecto solo en el comportamiento farmacológico que tiene farmacodinámico que tiene esta familia, sí los hace, pues les hace un poquito superior, ¿no? Por así decirlo, a los endovenosos, pero como tal también tienen muchas limitancias, ¿sí? La gran limitancia, creo yo, importante que tomar en cuenta es que necesitas la maquinaria para hacerlo, ¿no? Necesitas una máquina anestésica y a veces necesitas también el tipo de gas, porque cada gas, que lo que mencionaba en la lectura, no son iguales, tienen sus ligeras diferencias, ¿no?
Entonces, y necesitas una presión de oxígeno para que ese gas pueda funcionar de manera correcta. No es que ahora abramos el ISO y le pongamos miligramos, no se hace de esa manera. Bueno, no sé si ustedes hacen esta práctica, pero cuando yo era estudiante de farmacología, hacíamos práctica de sevoflurano y sulfurano con ratones en la parte de anestésicos ventilatorios, ¿no? Trabajamos con los ratones, mojábamos de algodón, mojábamos de algodón y sulfurano lo poníamos dentro de un beaker al ratoncito y lo poníamos dentro lo tapábamos al ratoncito con un algodón del fármaco, ¿no? del gas inhalado. Y el paciente se dormía. ¿Sí? Es una forma de hacer una anestesia inhalatoria porque esto es muy fácil de evaporarse, se evapora muy rápido. No sé si ustedes creo que ya no hacen ese tipo de práctica de farmacología, ¿no? Bien. Esa práctica sería bien chévere. Y bueno, entonces, pero hablando en la lectura, menciona bastante que a pesar de que son fármacos volátiles, ¿no? Tienen diferencias entre ellos mismos. Bueno, para tener en cuenta, bueno, es parte de la anestesia general, o sea, lo mismo, ya hemos visto evaluación anestésica, MPA, ¿no? La evaluación prefiguración del paciente. En el momento de inducir, se induce siempre, no se recomienda una inducción con la mascarilla, como lo mencionan en las películas, ¿no? No se recomienda la inducción del fármaco directo o solo el fármaco, porque este fármaco, especialmente el sulfurano, es irritante, han leído, lo mencionan, que puede irritarse mucosas, es incómodo, ¿no? No llega a oler de manera dulce. Si quieren pueden abrir el frasco de sulfurano, si no me acuerdo, que al momento de le va a picar la nariz, ¿no? Entonces, ponerlo como nos hacen en las películas o como lo hacen en Medicolandia, porque en Estados Unidos sí tienen como protocolo al gato colocar la mascarilla de frente, no es cómodo, es muy irritante, ¿sí? Así que no se recomienda una inducción pura de isoflurano. Se puede usar una inducción con máscara facial, al momento de oxigenar, sí, pero en conjunto con un inductor netamente hablando, ¿no? En este caso hablaríamos de propofol, la taxaldona, la forma que ya hemos mencionado anteriormente. Y otro punto importante es que para hacer este tipo de anestesia, idealmente, sí o sí debe ser por tubo endotraqueal, ¿no? La única forma es que llega a los pulmones, así que todos los pacientes deben ser entubados para mantener un buen plano anestésico. En realidad, todos los pacientes deben ser entubados en todos los tipos de procedimientos. Estos fármacos de acá no actúan por miligramo kilogramo, sino actúan por campo, ¿sí? Acá cambiamos el concepto, ya no es un paciente de miligramo kilogramo, no propofol para mantener anestesia 0.4 kilogramos minuto, ¿no? En gases no se puede hablar de dosis como tal, sino se habla de un concepto un poco abstracto, que es la CAM, que es la concentración alveolar media, ¿no? Por ejemplo, concentración mínima, alveolar mínima o media también, sí, también es media, concentración alveolar media. ¿Qué significa esto? Que es a través de un porcentaje ya hecho en estudios, ¿no? Se estipula de que al 50% de los pacientes van a dormirse o tienen una CAM de cierto grado. Para que me hagan para que sea más lógico, que hay un cuadrito, ¿no? Es un poquito difícil de explicar, es que, por ejemplo, la CAM, que es la concentración alveolar media, varía según la especie y según el fármaco, ¿sí? Que es, por ejemplo, isoflurano, que vamos a usar nosotros, iso, sebo, ¿no? Y alotano, que es un halogenado que ya no se usa hace años, que está en desuso. Pero estos dos se siguen usando de manera de uso común. Si se dan cuenta, la CAM de cada perrito, de cada perro y gato varía. Por ejemplo, el isoflurano es 1.25% y el gato es 1.63%. El gato tiene más CAM. ¿Qué significa? Que el 50% de los pacientes, ¿no? Básicamente hablando, va a entrar en un plano anestésico en ese porcentaje, en 1.63%. ¿No han visto nuestro vaporizador que tiene números y tiene un porcentaje al costado? ¿No? Lo vamos a ver arriba. El vaporizador
este de aquí, que es este aquí, cada máquina de anestesia es usualmente un vaporizador. Esta acá se llama vaporizador. Ese vaporizador, arriba, como usted punto de usado, ¿no? Se gira y ahí tiene números: 0.5%, 1%, ¿no? 2%, 3%, 4, 5, 6%. Va variando según pues, el tipo de vaporizador. Bueno, ese porcentaje vendría a ser la dosis, lo que reemplaza la dosis, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que, pues, si un perro cae con 1.25%, tendremos que ajustar hasta 1.5 o 1.25% para que el paciente entre en un plano anestésico. Ojo, solo hablamos de media, no es que todos los pacientes vayan a dormirse en este porcentaje de velocidad insular. No, solo la mitad de los pacientes caen en ese porcentaje, ¿sí? Lo mismo con el varus, ¿ok? Entonces, cuando yo induzco al paciente, y ahí es donde entra el monitoreo, puedo iniciar al 1.5% o puedo iniciar al 2%, o sea, entre comillas, porcentajes más altos, y de acuerdo a eso evaluar a mi paciente a través de la parte del monitoreo, de los reflejos, de lo que es de la presión arterial, de todo lo que hemos visto hasta el momento, para ver que esa CAM es precisa para ese paciente. Esta es una media, un porcentaje, pero va variando en cada perro, porque son perros de diferente tamaño, de diferentes capacidades pulmonares. Por eso no es una ciencia exacta, no hay una dosis exacta hablando de los halogenados, ¿no? Toda la familia de isoflavonados se les llama halogenados también. Entonces no hay una ciencia exacta de hablar de este paciente sí por sí es 1% siempre, ¿no? Todo va de acuerdo de manera individual, pero como media tenemos que tener pacientes que se duermen con 1.5 o 2%. También algo que no cuenta con el paciente o que no se cuenta en estos cuadros es que en cirugía mayormente tú no tienes al animal con una sola droga, que sería solo inhalado. Si no lo tienes con fentanilo, con opioides, con antiinflamatorios, con otros fármacos que también deprimen el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, estos de aquí puede que reduzca más, ¿no? Cuando hemos visto MPA, hemos visto, bastante en MPA, reduce la cama, ¿no? Porque reduce la cama. Siempre, por ejemplo, en Miazolán, en MPA, se ponía reduce la cama, ¿no? Lo ponía en el QPC, ponía. ¿Qué significa? Que reduce la concentración alveolar media. Significa que el cuerpo necesita menos porcentaje de isoflurano de recibir. Entonces, este cuadro acá habla de perros, de pacientes que no han recibido un fármaco adjunto a ellos, ¿sí? O sea, que no han recibido la suma de otros fármacos, que no han recibido un MPA. Por eso hay pacientes que con un MPA pueden necesitar menos en el tiempo, ¿sí? En el tiempo que están sometidos a inhalatorio. Es un concepto muy abstracto, es un concepto tangible, ¿no? Debería ser como la farmacocinética de los fármacos. Bueno, factores que alteran la CAM, ¿no? Sabemos que la CAM básicamente es vamos a tomarlo como la concentración que te puede botar el vaporizador, ¿no? Y con ello, pues, el porcentaje de isoflurano, de sevoflurano que vas a dar al paciente, y debemos tener en cuenta factores que pueden alterar la CAM. Por ejemplo, aumenta la CAM, que significa que va a administrar más porcentaje de isoflurano o más porcentaje de la droga de halogenado a comparación de otros pacientes. Aumenta la CAM, edad temprana, los jóvenes, los cachorros tienen un metabolismo muy rápido, frecuencia respiratoria muy elevada, gasto cardíaco muy elevado y más elevado que un paciente adulto, entonces van a tener la metabolización de este fármaco de manera más rápida, así que van a tener que usar más dosis de lo usual para tener un plan anestésico. Hipernatremia, ¿sí? Como de sodio, drogas que estimulan el sistema nervioso central, atropina, yombina, adrenalina, noradrenalina, básicamente lo que usamos para resurrección o rescate. Aumenta la CAM, por ejemplo, si tendríamos que poner a un paciente
poner iopina y tenemos un porcentaje bajo de lo que ya está calculado, probablemente el paciente se vaya a levantar. Es algo que tenemos que tener que prever, ¿no? Estamos en pleno procedimiento quirúrgico y vamos a colocar adrenalina, vamos a colocar iopina, por ejemplo, antipemazol para revertir algo. Probablemente este fármaco, el paciente se vaya a poner más superficial o incluso levantarse, ¿sí? Porque comienza a estimular el sistema nervioso central, ¿no? Y ya recordar que los halogenados actúan con GABA también, ¿no? Entonces sí va a disminuir el efecto de la potencia que puede tener paso a otros receptores. ¿Qué disminuye la CAM? Bueno, o sea, pacientes que están, que necesitan menos porcentaje, no todo lo contrario, ¿no? Tal vez 1%, 1.5%, 0.5% del vaporizador, ¿no? Son los extremos, tanto hipertermia como hipotermia, edad avanzada, ¿no? Lo mismo, pues, que ya saben de la capacidad de adaptación del cuerpo de un geronte, anemia, hipoproteinemia, hipotensión arterial, ¿sí? Y anestésicos inyectables usados en MPA o en inducción. Midazolam, por ejemplo, fentanilo, casi todos los fármacos que usamos en MPA reducen la CAM, ¿no? O sea que el paciente va a necesitar menos isoflurano para mantenerse en un plano anestésico adecuado. Factores que no modifican la CAM: duración de la anestesia, enzima de interrupción, porque es una lectura menciona de que sí, la duración de la anestesia sí puede afectar porque es un fármaco que de alguna u otra manera, a pesar de ser inhalado, algunos pensaban, no, el paciente cuando vino enseñado inhalatoria, paciente 2% y se mantiene así toda la cirugía y no se mueve nada, porque la CAM no se veía alterada, porque la CAM es constante, pero es mentira, porque también se acumulan otros fármacos y ya se ha demostrado, a pesar de que la farmacología de los halogenados no es exacto, pero se ha demostrado de que estos fármacos también tienen una acumulación, ¿no? Lo mencionan en esto, la que se acumula en tejido graso, también se acumula en hígado. Entonces, sí es el tiempo, sí es un factor que te puede modificar la CAM. O sea que al alargar el tiempo vas a tener que usar menos porcentaje, no vas a tener que usar más. ¿Sí? Así que eso es interesante. Sexo del paciente, no. El sexo del paciente definitivamente no altera la CAM. Sea hembra o macho, no va a alterar la CAM. Concentración de CO2, ¿no? en maneras arteriales o variaciones del pH a nivel sanguíneo tampoco altera la CAM. La CAM va a seguir siendo la misma, va a ser independiente de estos factores a comparación de otros fármacos, por ejemplo. Fármacos como algunos resucitadores, como norepinefrina, adrenalina, sí se ven afectados por un pH muy ácido, la acumulación de CO2. No actúan de manera adecuada, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo a comparación de una lógica. ¿Y cómo actúa? Bueno, entra a nivel vaporizador, entra a nivel intratraqueal hasta los pulmones, donde llega el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso uno pensaría, bueno, ahí no más se duerme, ¿no? Porque el intercambio gaseoso justo en los alvéolos están los capilares, que ahí es donde esas moléculas entran a nivel del torrente sanguíneo y se van a su punto de acción, que es los GABA. Ciertas funciones del isoflurano de este fármaco es con los GABA. Y ya sabemos, si un fármaco tiene GABA es que es depresor. Entonces así como actúa el sueño. ¿Tiene efecto analgésico? No. Otra gran desventaja. Por eso hacer un procedimiento solo con inhalatoria o una anestesia llamada de por sí inhalatoria no existe en una cirugía, porque nunca va a ser suficiente para calmar el dolor. Siempre va a estar acompañado de una infusión de fentanilo, una infusión de desmetamina, infusiones de cualquier infusión que ayude a manejar el dolor. Y acá es carente del mal. ¿Puede potenciar otro fármaco que maneja el dolor? Sí. Por su mecanismo de acción puede ayudar a potenciar el manejo del dolor por la depresión de la corteza cerebral que tiene este fármaco. Pero no es que maneje el dolor, ¿sí? Si tenemos un paciente solo con inhalatoria y le hacemos un corte, este paciente va a ser taquicardia automáticamente, va a sentir. Entonces, así que no tiene un perfil analgésico en sí mismo. Profe, solo por el mecanismo de base. Profe, ¿y el uso de la inhalatoria entonces también reduce la dosis de los opioides? Al pasar el tiempo, no afecta directamente, pero sí. También al pasar, al acumularse, porque es un fármaco que se acumula
a comparación de los intravenosos de manera más lenta, ¿sí? Entonces sí te va a pedir reducir las dosis de los fármacos. ¿Y cuál es mi decisión de usar esto? Cuando lo uso es evaluando al paciente. Todo, las decisiones que yo haga con anestesia es evaluando al paciente. Evaluando si está muy deprimido, si siente estímulos, ¿no? Si siente dolor, porque puede que no, de repente el estímulo es muy doloroso, ¿sí? Hablando de los diferentes tipos de cirugías blandas, cirugías, sí, neurocirugías, ¿no? Cirugías traumatológicas, todo eso va variando en el paciente. No sé si te respondo lo que Bueno, entonces, hay varios conceptos que se han quitado, ¿no? Incluso que se han ido quitando, porque el isoflurano no es un grupo de fármacos que todavía es un mecanismo de acción no está claro al 100%, pero ya al pasar los años se han ido aclarando varias dudas, ¿no? Aclarando varias dudas que se han ido en el camino. ¿No? Antes se pensaba que el metabolismo era netamente inhalatorio, o sea, exhalo, inhalo, exhalo, y ahí al exhalar se está eliminando gran parte del fármaco. Ahora se sabe que no, que también va al hígado, que cierto porcentaje va al hígado, pero también va al riñón y también se trabaja, ¿no? Ahora, al ser de una depresión o su mismo comportamiento de este fármaco, al ser muy fácil de metabolizar, sí lo pone pues entre comillas, con más seguridad que el propofol, ¿no? Que el propofol, pues, que se acumula más, que tiene un metabolismo tal vez un poquito más pesado con el sistema hepático, con el sistema renal, pues digamos que el inhalatorio pues, es más noble en este sentido, ¿no? El inhalatorio en general, porque entre las mismas ramas, de isoflurano, sevoflurano y desflurano, pues también hay sus diferencias, ¿no? Entre ellos. Algo que tener en cuenta, es muy chévere todo, no lo duermo, es seguro, corto, aumento la dosis. La gran desventaja, que creo que lo menciona en la lectura, es que es un gran depresor cardiovascular, ¿no? En la lectura menciona bastante eso, ¿no? Que es un depresor cardiovascular y que incluso entre los fármacos, entre su familia, hablando iso, deso, sebo y desoflurano, hay potencia de depresión, siendo el iso el más depresor entre ellos tres. El alotano era más depresor incluso del sistema cardiovascular, pero el alotano ya no se usa, o por lo menos cuando era estudiante del alotano lo escuché teóricamente porque ya no se usaba, ¿no? Y usábamos iso y sebo, nada más. Ahora hay iso, sebo y desoflurano. ¿Sí? Hay tres familias, siendo el desoflurano un fármaco que no se recomienda al 100%, que es difícil, que es caro y que no es tan estable como estos dos. Así que en la realidad Perú se usa mucho iso y sevoflurano, no usamos desoflurano. ¿Por qué? Porque la gran ventaja es que el desoflurano necesita electricidad para funcionar. Una más es un halogenado muy inestable, ¿no? Se evapora muy rápido, necesita cierta temperatura para accionarse, a diferencia del iso y el sebo, que solo necesita la presión del oxígeno y un vaporizador específicamente para ese fármaco. Entonces, digamos que ese sería Profe, disculpe, en la lectura dice que el isoflurano es más lento y acá en la PPT dice que tiene una rápida inducción. ya, en la parte de comparación. Sí. ¿Dónde? Aquí. Porque el sevoflurano dice que sí es más rápido su recuperación, ¿no? Claro, está más rápido. Inicio. En la PPT. ¿Dónde? Justo acá. No, acá. Ya. No, debe ser sí, tiene una inducción y recuperación aún más rápida que el fulano, el fulano. O sea, los están separando. Sí. Acá tiene mayor impacto cardiovascular que el ISO, tiene mi error ahí. El ISO tiene mayor impacto cardiovascular que el sevoflurano. ¿Sí? Tiene mayor impacto, o sea, es más vasodilatador. ¿Sí? El isoflurano como tal es más vasodilatador que el sevoflurano. ¿Ok? Pero el sevoflurano tiene una inducción más rápida que el ISO. ¿Sí? En el cuadrito comparamos los dos. Se habla justo de un inicio de recuperación más lenta. Ajá. Y un sevoflurano más rápido a comparación del ISO. Sí, son 6
en el estudio mencionan que incluso eran 6 minutos más rápido, ¿no? Como promedio el sevoflurano en comparación del liso. El liso creo que se demoraba 25 minutos, 26 minutos por ahí, y el sebo 18 minutos, ¿no? Era una diferencia de 8 minutos de rapidez. Creo que esto es apenas estudio muy controlado, ¿no? Hay muchas variables que tienen que tomar en cuenta. Pero sí se sabe que hablando de esto, porque vamos a hablar solo de ISO y SEO, porque el desoflurano la verdad es bien difícil de usarse, es muy caro, es muy inestable, necesitas una maquinaria especialmente para desoflurano, ¿no? Necesitas esas maquinotas grandes que ves en medicina humana o que hay algunas clínicas veterinarias para poder usar un desoflurano en comparación de ISO y SEO que todos tenemos ahí, ¿no? En cirugía tenemos isoflurano. Entonces, hay una comparación mínima, ¿sí? Habla de la concentración alveolar, si puede ser, comparando entre los dos, puede ser mayor la sevoflurano en comparación del liso, pero y tiene una absorción más rápida del sevoflurano. El sevoflurano, al ser más moderno, con lo que más moderno, suele ser más amigable a nivel cardiovascular y a nivel de absorción en el cuerpo, ¿sí? Y no tiene tanto efecto sobre varios órganos, como a nivel cardiovascular o el flujo cerebral. Por ejemplo, yo hago mucha neurocirugía. De las cirugías que yo hago en mi práctica privada, mucho neuro. Mucho neuro, columna, cerebro, ¿no? Entonces, yo opero o anestesio bastante para este tipo de cirugías. Y yo no suelo usar isoflurano de primera opción, de primera mano, ¿sí? Porque tiene un gran impacto a nivel muy aparte cardiovascular, pues son cirugías largas. Suele usar, tiene mucha depresión en el sistema del flujo cerebral, que se menciona. Entonces, se usa sebo o prefiero usar activa, que no afecta tanto al sistema neurológico y es más manejable, ¿no? En realidad, va variando de acuerdo al procedimiento que vayas a hacer, que tengas, ¿no? Más barato es el ISO, más barato de conseguir, más fácil de conseguir, de manera legal, que lo puedes conseguir en isoflurano, hay isoflurano para veterinaria, pero no hay sevoflurano para veterinaria, no tendrás que comprarlo en lugar de medicina humana. Entonces ahí como que también es algo de tener en cuenta bastante. Bueno, la maquinaria, esta la hemos visto, ¿no? Sí o sí, a diferencia de otros, necesitas sí o sí un vaporizador. ¿Sí? Necesitas un vaporizador y al usar isoflurano, hacer un fármaco muy noble que te mantiene al paciente dormido, pero ya sabemos que anestesia no solo es dormir al paciente, sino necesitas monitorear frecuencia cardíaca, monitorear pulsoximetría, presión arterial, ¿no? Y estos fármacos, si muy bien han tenido entre ellos, se comparan que el isoflurano es más potente, hablando de depresión al sistema cardiovascular que el sebo, el sevoflurano, tener en cuenta de que ambos igual son depresores, ¿no? Entonces necesitas sí o sí tener un monitoreo completo. Para decidir una máquina de anestesia, obviamente tienes un monitor, ¿no? O eso creería. Entonces, las máquinas básicamente se reparten en las mismas partes, pero en diferentes modelos, básicamente. Todas tienen un vaporizador, ¿sí? Acá donde se pone el fármaco, se abre eso, se hace el rojo aquí, todos tienen la misma forma, y ahí se pone pues el liso, el sevoflurano, según lo que vayas a usar. Cada vaporizador es único para cada fármaco, ¿sí? Eso no varía. Hay un vaporizador solo para isoflurano, y vaporizador solo para sevoflurano, y vaporizador solo para desflurano. ¿Y cómo sé? Por un color. Todos tienen una marca del color aquí, o arriba, o una cinta del color. Si es color morado o fucsia, es isoflurano. Si es color amarillo o mostaza, es sevoflurano. Y si es color celeste, es desflurano. Entonces, a nivel internacional, tú te puedes ir a la China y vas a encontrar ese color. Vas a saber que ese vaporizador es de tal droga, no va a variar, ¿sí? Y esa es la gran desventaja que tener en cuenta, ¿no? Porque no es como pues, donativas que tal vez puedo usarlo sin ningún tipo de maquinaria, sino es que de repente solo tengo en mi clínica solo tengo isoflurano, no tengo sebo. Entonces, y necesito que se puede el sebo, voy a tener que comprarme otro vaporizador que tenga sevoflurano. ¿Okay? La mayoría de estas aquí son desmontables, porque esta es como un armazón que va a ir variando. Entonces, yo de hecho hago ese cambio con modelos antiguos que
se desmonta y pones otro vaporizador. Con los modelos antiguos, porque ahora los modelos actuales, por ejemplo, yo he renovado hace poco mi máquina de anestesia con el servicio privado, ya viene el ISO fijo, o sea, no lo puedo desmontar. ¿Por qué? Porque para comprarte uno nuevo, o sea, un equipo nuevo para solo ISO cero, ¿no? Entonces ya, bueno, es un tema ya de negocio de ellos, ¿no? El tema de marketing, de comprarte otro equipo para que tengas otro vaporizador. Antes no, antes, de hecho, los modelos que tenemos ahí se desmontan. Se desmonta y le vamos a poner cebo blanco. O sea, sí es. Ahora ya no, ahora la modernos es fijo y tú no puedes mover. O sea, tienes que comprarte uno nuevo que tenga o uno que tenga los dos, porque es que hay quien tiene dos. ISO cero. En la UPC, en la clínica de UPC, donde trabajaba, tenemos doble, ¿no? Tenía ISO y cebo blanco. A ver. Listo. Arriba va el vaporizador profesor, arriba va unos números con una rosca gigante literal que va girando el porcentaje del campo, ¿no? Cuando diga 2% lo pones en 2, 1.5 lo pones en 1.5, va variando, llega hasta 5. Luego de esto viene pues, su conexión de oxígeno, todos tienen una conexión, tenemos que buscarlo, es un tubo transparente, usualmente es muy visible en las máquinas que tenemos. Y ahí va a entrar el oxígeno tiene que entrar por aquí para vaporizar el halogenado y de ahí salir al momento que el paciente inhala. ¿Sí? De ahí todas las máquinas tienen su flujímetro, se lo tenemos que regular, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? La rojita para que abrir el paso del oxígeno. Y acá que lo vemos que nosotros tenemos un tanquecito con un cilindro al costado, es lo mismo que tener aquí, que es donde va la cal sodada, que es para, se le llama canister, ahí va cal sodada y ahí es para hacer circuito abierto, circuito cerrado. Ahorita, que lo hemos mencionado en la clase de tiro un poquito. ¿Sí? Creo que en la práctica vamos a tener que hablar nuevamente de eso. También cada uno tiene su medidor de presión, entre otras cosas. Tenemos los circuitos anestésicos, que hemos un poquito hablado de ellos, ¿no? Se van a dividir los circuitos de reinhalación y de no reinhalación, ¿sí? De reinhalación son para animales mayores de 10 kilogramos. Son los que se usan, no los hemos usado ahorita nosotros, pero van a ver que son en tubos Y, que no van a ver una fuga visible con el paciente. Lo que hemos usado nosotros son los circuitos de no reinhalación, que son estos de acá, ¿no? Entonces lo hemos usado para presionar al paciente, lo tenemos en práctica, ¿sí? Son para animales menores a 10 kilos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es el flujo de gas bajo y el flujo de gas alto. ¿Y por qué? ¿Por qué uso uno en otro, uno en el otro sí, uno en el otro no? Puedo usar en este de aquí, en este paciente pequeño, en este paciente al revés. En realidad se hace para un tema de capacidades pulmonares. Al ser un paciente pequeño, no tiene la capacidad pulmonar como el paciente de 15 kilos. Entonces el paciente tiene un volumen tidal, volumen corriente menor, fisiológicamente hablando, a la del paciente de 20 kilos, ¿no? Entonces, si le ponemos un circuito de reinhalación a este paciente, ¿qué va a pasar? Pues que no va a poder mover todo el flujo del circuito y va a tener más espacio muerto. ¿A qué se traduce? Cuando hay más espacio muerto, o sea que esta tubería que está acá no la va a poder mover porque hay un flujo más lento de oxígeno. ¿En qué se traduce? Que el paciente no va a poder va a necesitar más esfuerzo muscular para poder oxigenar en algún punto. Al principio no va a importar, al principio va a respirar normal. Pero va a llegar un momento en que el chiquito, el paciente pequeño, ya no va a poder exhalar todo este flujo de aire, mover todo este aire, o recibir el aire, por lo cual va a necesitar pues, flujos mayores. ¿Sí? Ahora, ¿le puedo colocar a un paciente pequeño el de reinhalación? Sí se puede. Hay conectores de reinhalación para neonato, que
son pequeñitos, ¿no? Para que el paciente, pues los pacientes pequeños puedan respirar. ¿En qué lo pondría también? En paciente de ventilación mecánica. Si hago ventilación mecánica, sí o sí tiene que ser un circuito de ventilación, no puede ser un circuito de ventilación. Pacientes mayores de 10 kilos. Bueno, acá hay una gran ventaja. Al ser pacientes grandes, a comparación de los pequeños, tienen la capacidad pulmonar de poder mover todo el circuito solos. ¿Sí? Van a poder exhalar y expulsar. La gran ventaja, al usar un flujo más bajo, vamos a gastar menos gas, porque tú tengas un flujo más alto, el gas pasa más rápido el aire por el vaporizador y va a vaporizar más gas. Entonces vamos a tener un paciente que se va a acabar más rápido. Porque si un paciente pesa 20 kilos y le pongo el cálculo que tenga que multiplicar 20 por 200, que sería como 4 litros, creo, ¿no? 20 por 200. ¿Sí? ¿Sí? Sería 20% de 4 litros y te gastarías pues, el doble del flujo y el gas te duraría poquito, ¿no? Te duraría poco gas si lo pondría. Si lo pondría a un paciente grande un circuito de no reinhalación. Sí se puede, pero vas a consumir más oxígeno, vas a consumir más gas de lo que debería. Más que todo esa es la diferencia, ¿no? La capacidad de mover el circuito. Y entre los circuitos de no reinhalación tenemos desde la intubación directa, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de intubación, le ponemos una cámara, le ponemos una máscara, ¿ok? O el flujo como tal conocido como Jackson Reese, son circuitos de no reinhalación. ¿Por qué no reinhalación? Porque el flujo va tan alto, el flujo de aire va tan alto, el flujo de oxígeno va tan alto que el paciente no se reinhala a sí mismo, no hay acumulación de CO2. Es uno de los circuitos, ¿sí? Este es el Jackson Reese, es uno, siempre tener una conexión, un tubo directo, de acá viene el gas fresco, el oxígeno, va al paciente y de acá, como va en un flujo tan alto, lo que expire el paciente no va a ir por el tubo, sino va a ir por acá, por la misma fuga. Entonces, como acá hay un flujo de 100 mililitros, 200 mililitros kilogramo, no va a permitir lo que el paciente exhale se combine, entonces no va a reinhalar. Por eso se llama un circuito de no reinhalación, no reinhala el paciente. Otro tipo de circuito es el que tenemos nosotros. Arriba también tenemos este circuito main, ¿no? ¿Okay? El mismo funcionamiento. Ahora, si se dan cuenta que es diferente, ¿no? Acá el tubo va al medio y el tubo corrugado que iba a un costado va por encima. Acá lo que se busca es que el oxígeno cuando sale enfría al paciente y el paciente puede parar de temperatura muy rápido. Entonces cuando el paciente expira, vaporiza esa expiración, sale caliente el mismo cuerpo, ¿no? Cuando expira sale una temperatura más alta de la que puede percibir. Entonces lo que se busca es calentar lo más posible ese oxígeno al momento que exhala. Entonces el aire fresco, el gas fresco entra por la tubería verde y al momento de lo que exhala entra por la tubería por lo corrugado que está afuera. Entonces mantiene una temperatura o hace que no pierda mucha temperatura. Es un diseño interesante. Ahora, los circuitos de reinhalación son estos. Van a ver que pueden ser el tubo en Y, que es el más clásico, y el coaxial. Si se dan cuenta, son tubos corrugados que van conectados directo acá al canister. ¿Y por qué se le llama circuitos de reinhalación? Porque no se reinhala. Acá pues, se conecta al paciente y estos dos van de acuerdo a una válvula, dos válvulas. Todos se presentan de la misma manera. Nosotros también hay dos válvulas. Válvula inspiratoria que está arriba o válvula expiratoria que está abajo, en el caso de este modelo y en el modelo que tenemos arriba, que son renders. Los dos modelos son renders. En todo caso, si tuvieran dos juntos, va a salir, porque uno dice inspiratorio y otro dice expiratorio. O sea, igual están con un nombre. Entonces, el flujo entra por la válvula inspiratoria, porque el paciente jala, y lo que exhala va por la válvula expiratoria y se va aquí al canister, donde está este blanquito, es la cal sodada. Y esto acá reabsorbe CO2. La función de esta cal sodada es reabsorber CO2. Y el paciente vuelve a reinhalar su mismo
oxígeno que ha expulsado, que se combina con el oxígeno fresco, por eso hay un circuito de reinhalación, se reinhala a sí mismo, pero no se acumula CO2. ¿Por qué? Porque esta cápsula atrapa el CO2. Por eso es la función de esto. Al atrapar el CO2 sale un CO2, sale un O2 básicamente. Se queda el dióxido de carbono, sale solo oxígeno, lo que reinhala. Pero por lo mismo, si se da cuenta que es una tubería pesada, grande y un circuito largo, no se recomienda en primera instancia a pacientes pequeños que estén en ventilación espontánea. ¿Sí? Si lo vamos a mantener en ventilación mecánica, sí, porque el ventilador mecánico va a respirar por el paciente. Pero si va a estar en ventilación espontánea y el paciente va a mover todo por sí solo, no se recomienda porque tendría que mover todo esto, ¿no? Y le va a costar un montón. A largo plazo, al pasar los minutos, las horas de cirugía largas, sí le va a costar respirar. Tal vez en un procedimiento de 10, 15 minutos no, pero en un procedimiento de 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, ya le va a costar mover todo este circuito. Y eso es básicamente todo lo que se nos ocurre. Ahora, para tomar intubación, que ya hemos visto creo la clase pasada, ¿no? Acá van a intubar ustedes en la práctica. Hay algunas, eso acá son cuadros que se le ponen para determinar, son escalas para determinar la dificultad al momento de intubar. ¿Sí? Son extrapoladas de medicina humana. La más aceptada de las escalas es la de acá, la de Mayer-Panti. Pero la verdad es que está muy discutida últimamente, así que la más apropiada es esta que es la más actual, la Panti-Albrecht. ¿Para qué sirven estas escalas? Bueno, se miden para ver cuánto me voy a poder intubar, la dificultad. Si se dan cuenta, se divide en grado 1 hasta grado 4. Siendo el grado 1 el que lo voy a intubar muy fácil, y siendo el grado 4 que tal vez me va a costar más un intento de poder intubar. ¿Sí? Siendo los braquiocefálicos, grado 4 al momento de intubar. No, el tuyo fue grado 2. Sí, fue grado 2. ¿Sí? ¿Cómo se determina esto? Bueno, porque se dice que la Panti-Albrecht es la más fácil de hacer porque lo puedo hacer con el paciente despierto. ¿Ya? En cambio, estas dos de acá no es el paciente sedado, porque el perro no se va a dejar abrir la boca, jalar la lengua y que pongas tú el laringoscopio para evaluar la vida. Igual son guías que debes tener conscientes porque son decisiones que se toman en el segundo. Por eso yo a veces duermo la boca, duermo el paciente, abro la boca, visualizo y digo, ya, ok, tiene el paladar elongado, ya me está tapando, o se ve así, los braquiocefálicos se ven así, tiene el paladar elongado, entonces sé que voy a tener que hacer un poquito más de esfuerzo, me va a tomar un par de segundos más que intubar en un paciente colicocefálico. Y varía mucho entre 1 o 2 segundos, sí. En pacientes críticos sí puede ser muy importante y determinante. Pero en pacientes sanos, no. La verdad es que si has hecho una buena oxigenación, la verdad es que tienes el tiempo suficiente como para poder intubar tranquilos y naturales. Hay otras que son los VG, que son las máscaras de que son un extrapolado de medicina humana, como todos extrapolados de medicina humana, que son medicina humana usa máscara laringe para no intubar. ¿Sí? Entonces hay para gato y para conejo, que se llaman VG. VG, ¿no? VG. Va variando para. ¿Cuál es la función de esto? Es, bueno, esta puntita aquí tapa el esófago, ¿ok? Y como que la cámara abraza o apertura la tráquea, ¿no? La laringe, porque no va a entregar. Esta es una cámara laringe, solo va en la laringe. Entonces el gato, al ser un paciente muy delicado para intubar, se postuló esto de aquí, pero en los que nos dedicamos a anestesia, la verdad no lo usamos. Yo no lo uso. Lo tengo ahí, pero es caro, porque el juego está como 400 soles, solo tiene uno de cada uno. Entonces, si tienes un paciente leucémico, ya descartado, o sea, no lo puedes volver a usar, ¿no? O sea, ya no. Lo he usado una vez para una sedación, para la procesión podría ser, pero para cirugías largas, no, para RCP, no, se sale rápido, para cirugías de boca menos, porque no es permeable, no te separa, solo tapa el vómito. Y de hecho, actualmente,
hace poco se publicó, lo voy a pasar si lo encuentro, que hay mucho registro de esofagitis por el uso de este dispositivo en gatos. Así que ya no es tan chévere como lo planteaban hace un principio. La cosa fue corta. ¿Ya está todo? ¿Sí, no? ¿Tomamos el paso?